Cordial saludo y bienvenidos a este nuevo espacio de periodismo independiente y alternativo. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada muy distinta a la actualidad económica y a los temas que afectan su bolsillo. Les habla Juan Armando Rojas y los estaré acompañando estos 30 minutos aquí en el Tercer Canal, uno de los medios digitales con mayor crecimiento en audiencia en los últimos meses. Ya nos reportan más de 450.000 seguidores en promedio. Los invitamos entonces a conectarse a través de nuestras redes sociales, @tercercanal, y a interactuar, por supuesto, a compartir todos los contenidos del Tercer Canal. Bienvenidos. Este año el país contará por primera vez en 34 años con un censo económico, que ya está en la recta final porque el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, durante el segundo semestre del 2024 avanzó de manera significativa en este ejercicio y en esta gran operación estadística. Más de 3 décadas esperó Colombia para conocer un censo de esta magnitud que mida, por supuesto, el impacto social de los negocios, de los micronegocios, de las pymes, en fin, de todo el tejido empresarial y de toda la actividad económica, que por supuesto es un tema que afecta el bolsillo de todos. Y para desarrollar este tema se encuentra aquí en los estudios de Tercer Canal Piedad Urdinola. Ella es la directora general del DANE, economista de la Universidad de los Andes, con doctorado en demografía y más de 20 años de experiencia docente. Doctora Piedad Urdinola, directora del DANE, bienvenida a Economía y Bolsillo de Tercer Canal, y le voy a hacer la primera pregunta que cualquiera se haría. ¿Por qué es importante contar con un censo económico? Bueno, Juan Armando, muchas gracias por la invitación y por permitirme hablarle acá a los colombianos de la importancia de cualquier censo. Censo económico que no teníamos hace más de 3 décadas, cuando la norma internacional nos dice que debe ser 1 por década. Son fundamentales los censos para tener la medición de lo que sea que estemos midiendo, en este caso unidades económicas. Hace tanto que no teníamos este censo que a los colombianos y colombianas se les había olvidado para qué sirve y cómo es. El único que tenían en su cabeza era el censo de población y vivienda. Por eso el año pasado, cuando salimos a la recolección, estaban esperando que llegaran a sus casas, cuando en realidad estábamos midiendo unidades económicas. Esto nos sirve para poder medir toda la economía nacional. Como bien lo mencionabas, grandes, medianas, pequeñas empresas también, pero recordarle a los colombianos 2 cosas fundamentales. Primero, que ya estamos en el siglo XXI y que los censos ya se hacen muy distintos. No solamente salimos a campo a recolectar la información, sino que la pedimos. Muchas de las empresas nos las llenaron por autodiligenciamiento vía web y así fue como recogimos la gran parte de este censo. Y la otra parte muy importante es esas innovaciones también en la medición. Estamos midiendo por primera vez la economía popular en un censo económico para el país. Por primera vez en un operativo del DANE, no en un censo económico, sino en cualquiera de los operativos que hemos hecho, estamos midiendo la economía solidaria. Nunca antes lo había medido el país. Estamos haciendo un censo completamente innovador. Tenemos todo el enfoque étnico-racial en este censo económico nacional urbano y eso lo convierte en el segundo en el mundo en tener este enfoque. El primero fue el de Estados Unidos y el segundo orgullosamente será el de los colombianos y colombianas. Tendremos entonces así una medida muy importante para el país. ¿Cómo se encuentra la economía en su totalidad? En un censo es que podemos medir la totalidad. Precisamente para hacer ese diagnóstico sobre cómo está la economía del país a través de un censo, pues quisiera preguntarle dónde se realiza el censo, a quiénes le van a preguntar y qué van a preguntar. Bien, esa fase ya la estamos cerrando, eso fue lo que hicimos todo el año pasado. Le preguntamos a las empresas, de nuevo, pequeñas, medianas, grandes, micronegocios también, porque de eso se trata la economía popular.
cuáles eran sus actividades, a qué se dedicaban esos negocios, cuántas personas contrataban, sus ingresos, sus costos, sus activos, para poder tener este panorama. Y tuvimos 4 formularios especiales dirigidos a unas empresas muy particulares. Uno de ellos, por ejemplo, es gobierno y sector financiero, otro es el sector transporte, otro es el de la construcción, que nunca había sido medido de esta manera tan profunda a través de un censo, y para cada uno de ellos tuvimos unos formularios particulares porque se requieren unas preguntas esenciales que son correspondientes a cada una de estas empresas. Pero de nuevo, también fuimos a las pequeñas, medianas y grandes industrias, a los vendedores de calle, los populares vendedores ambulantes, donde recogimos la información, los negocios visibles de calle en todas las zonas urbanas del país. ¿Todas las ciudades principales Todas las o ciudades, dónde se concentró la operación? No, fueron los más de 1.100 municipios del país, incluyendo la isla de San Andrés. Entonces, todos los territorios urbanos de los 1.110 municipios del país fue donde recogimos toda esa información. ¿Para qué sirve un censo de esta magnitud? Tiene muchísimos usos. Los censos son los marcos para hacer todas las encuestas. Entonces, de allí su importancia. Esto es lo que nos da realmente el universo de, en este caso, unidades económicas, que es lo que estamos midiendo. Esto va a hacer que nosotros podamos medir luego con las encuestas que hacemos. Como llevamos tanto tiempo sin hacerlas, pues estas encuestas están bastante recargadas y las fuentes también ya están cansadas de estar respondiéndonos tanta información. El censo nos va a suavizar ese tema de tanta demanda de información, por un lado. Por otro, viene a alimentar al famoso PIB. En la construcción de las cuentas nacionales, las cuentas macroeconómicas, también tiene allí la estructura completa de la economía, porque eso es lo que nos da. Todo el tejido empresarial y todo el tejido productor del país lo vamos a conocer a partir del censo. Vamos a poder saber cuánto pesa cada una de estas actividades. ¿Qué tan grande es la economía informal? Si es mucho más grande que la que no es informal. Entonces, todas estas relaciones vamos a poder tenerlas y conocerlas de primera mano con este gran censo. Bueno, aquí me están preguntando ya a propósito de esta enorme operación estadística que ha venido adelantando el DANE con el censo económico. Me preguntan, bueno, esto para el pequeño empresario que tiene un taller de calzado en el departamento de Santander, ¿le va a servir para algo o es solamente una recolección de estadísticas frías? Es las dos cosas. Le va a servir. Cada empresario, sin importar el tamaño, va a poder, porque la información está georreferenciada, saber cuántos más de esos negocios hay en su ambiente, en su entorno. ¿Con quién está compitiendo? Claro, con quién está compitiendo, y va a poder medir lo que llaman los empresarios el share, ¿no? Va a poder medir cuánto pesa su pequeño negocio o su gran empresa dentro de toda la economía nacional, pero también dentro de su sector, y también va a poder fragmentarlo dentro de su sector en el municipio donde vive, por ejemplo. ¿Qué tipo de actividades económicas busca medir el DANE con esta recolección de datos? Bien, estamos viendo absolutamente todas las formas de economía. ¿Qué sectores principalmente? Industria, comercio, transporte, construcción, finanzas y seguros, sector gobierno, todos están ahí incluidos. De nuevo, el de entretenimiento, cultura. Fuimos también a recoger la información en las noches, por ejemplo, bares, discotecas, restaurantes, en operativos nocturnos. El de vendedores de calle, que lo hicimos en operativo relámpago también. Entonces, toda la economía la estamos midiendo acá. Me están preguntando aquí precisamente si han tenido en cuenta a los vendedores informales. Claro, ellos son básicamente estos vendedores de calle a los que igual me estoy yo refiriendo, y por eso le digo, ese operativo para los vendedores ambulantes o vendedores de calle es un operativo relámpago, porque tenemos que pasar muy rápidamente sobre los sitios donde ellos están trabajando en las calles. Sí, ¿no hay otra operación estadística del DANE que sea tan específica que incluso incorpore a los vendedores ambulantes? No. En este momento tenemos la Emicron, que es la encuesta de micronegocios, y esta encuesta también va a esos negocios que son visibles en la calle, pero esta no solamente va a estos específicos, sino que es absolutamente toda la economía. Todas las empresas, lo que estamos haciendo acá en este momento, telecomunicaciones también están incluidas. Toda la producción económica del país medida en un solo operativo. Doctora Piedad Urdinola, directora del DANE,
¿Para cuándo conoceremos los primeros resultados de este censo económico? Bien, resultados preliminares ya los tenemos nosotros, ya los conocemos nosotros y estamos a punto de darlos al finales de este mes. ¿Cómo nos fue? Anticípenos algo. ¿Cómo le fue a la economía, mejor dicho? Bien, la economía ya veremos. Para nosotros que en la recolección nos fue muy bien. Quisiera también aprovechar el espacio para agradecerle a todos los dueños y dueñas de negocios grandes, pequeños, medianos que nos han colaborado. La gente se empoderó de este operativo, sabe que ahí va a estar reflejado su negocio y la economía del país y hemos tenido unas tasas de respuesta que han sido bastante altas. Una colaboración muy importante también de grandes empresas, constructores, sector transporte, financiero y de seguros que nos colaboraron. Todos los bancos, todas las aseguradoras, las empresas de telecomunicaciones también muy juiciosas llenando todos esos, como le decía, todos esos formularios que fueron por autodiligenciamiento. Hemos tenido unas muy buenas tasas de respuesta y estamos muy contentos con los resultados. ¿Hubo uso de la tecnología? Sí. A través de celulares, tuvimos aplicaciones. Como le decía, un censo realmente del siglo XXI. Ya no solamente hicimos el barrido, que es la recolección para los negocios, esa la dejamos exclusivamente para los negocios más pequeños e incluso muchos pequeños y micronegocios tenían la capacidad de llenar la información vía web. Entonces ya hicimos uso de esa tecnología. El año 2023 hicimos una inversión en infraestructura tecnológica muy importante en el DANE, porque cuando yo llegué la encontramos a la entidad con un rezago de 20 años en infraestructura tecnológica y pues tuvimos este gran apoyo para poder hacer ese levantamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad y entre otras compramos las tabletas sí, son tabletas realmente que utilizamos para recoger la información de este censo. Sin ánimo de chiviarla, sí quisiera reiterarle la pregunta. ¿Podremos contar con los primeros resultados del censo económico en el primer trimestre de este año? Nosotros preferimos dar los resultados cuando ya estén mucho más procesados, entonces es mucho mejor tener los resultados ya más cercanos a los definitivos y eso será sobre el segundo semestre. Segundo semestre de este año. Sí. Pero bueno, lo cierto es que un censo de esta magnitud pues también le va a servir al gobierno nacional y a las autoridades, incluso a los órganos de control para diseñar e implementar políticas públicas relacionadas con el desarrollo económico. La invito a que veamos en la siguiente nota cómo se estructuró el censo, cuántos recursos se dirigieron a recoger la información para que sepamos un poco de qué estamos hablando. Según el Departamento Nacional de Estadísticas, el Censo Económico Nacional es una operación estadística exhaustiva que busca obtener información de las empresas, establecimientos y viviendas con actividad económica visible, así como la de vendedores de calle ubicados en las cabeceras municipales y en los centros poblados del país. Se han recorrido los 1.102 municipios en 32 departamentos, teniendo una cobertura de más del 94%. Han participado más de 11.000 personas en la recolección de esta información del censo económico a nivel nacional y también se han invertido recursos por más de 230.000 millones para la actualización más importante del tejido económico y empresarial del país. Pues estamos hablando evidentemente de una gran operación estadística que, como nos decía la directora del DANE, Piedad Urdinola, no tiene antecedentes en 3 décadas. ¿Qué motivó al DANE a hacer este esfuerzo y al gobierno nacional a recoger esta información de todos los negocios que mueven la economía del país? Bueno, precisamente ese gran rezago que teníamos en la producción estadística para hacer este Censo Económico Nacional Urbano. Recordemos que los censos son los únicos operativos que recorren a todo el país y como bien lo mencionó usted, Juan Armando, es la única información disponible a nivel municipal. Ninguna encuesta va a llegar a ese nivel de representatividad. Entonces esto sin duda alguna viene a ayudar a todos los alcaldes del país a que tengan una mejor planeación en términos económicos.
pero también para el Gobierno Nacional. Quedó inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo la ejecución de este Censo Económico Nacional Urbano en 2024, de las pocas metas que quedaron trazadas incluso con un año particular, y esto hace también del DANE una entidad que cumple precisamente con esos planes que nos hemos trazado para tener mayor desarrollo en el país. Nos están preguntando aquí si en el proceso de recolección de la información que ha venido realizando el DANE, los datos o la información suministrada se va a utilizar o no con fines tributarios. No, jamás. Recordemos que la información que tiene el DANE siempre entra con reserva estadística. Nosotros no compartimos esa información con ninguna otra entidad, ni con la DIAN, ni con la Corte Constitucional, ni siquiera con Presidencia, con ninguna otra, porque eso es algo fundamental para el DANE. Y la Ley 2335 que corrimos en 2023 así lo reitera, la reserva estadística se mantiene, el DANE no comparte esa información para ninguna otra entidad, incluyendo la DIAN, entonces nunca va a ser utilizada para fines tributarios directamente esta información. Bueno, precisamente ya que toca el tema de la ley estadística, directora, yo quisiera aprovechar para preguntarle qué es lo más importante que cambió con esta ley estadística que es reciente, que impulsó el actual gobierno. Bien, tiene muchas cosas que son importantes. Para mí hay 3 puntos fundamentales. El primero, que garantice esa independencia técnica del DANE. Es muy distinto que esté recogiendo la información X o Y entidad a que la esté recogiendo el DANE o los DANEs del mundo, que son los Institutos Nacionales de Estadística. Al recogerlo el DANE o cualquier INE, se garantiza esa objetividad, ¿no? Cuando la va a recoger otra institución, otra persona, pues puede haber siempre este tinte de que, bueno, allá pueden haber otros intereses. En cambio, al tener esta independencia técnica, vamos a garantizar siempre esa objetividad, no solo en la recolección, sino también en la presentación de la información. El segundo punto es que tenemos que acogernos a los lineamientos, buenas prácticas y normas internacionales, siempre para la recolección de la información del DANE y mantenernos en las últimas metodologías, técnicas, tecnologías para hacer toda esta recolección. Entonces esto nos va a garantizar que el DANE siempre esté en la punta, siempre esté avanzando y siempre esté acogiendo esos lineamientos. Recordemos que nada de lo que recoge el DANE, las preguntas que hace, nada de las metodologías son un invento nuestro o del director o directora que esté sentado aquí de turno, sino que sigue esos lineamientos y la ley va a enforzar realmente eso. Y el tercer punto es que nos da un marco legal, y es un marco legal para el siglo XXI en el cual se establece realmente cómo debe ser la recolección estadística, cómo es la interacción con todo el sistema estadístico nacional, porque no solamente el DANE es productor, tenemos muchas otras instituciones públicas y privadas que recogen la información, y esto va a hacer que todos podamos integrarnos para recoger la información de una manera mucho más eficiente y con mayor calidad. Devolviéndome un poquito al censo económico, ¿cuál es, digamos, el mayor instrumento o el más importante resultado que puede arrojar el censo económico o que le puede aportar a las políticas públicas y a la economía del país? Son muchísimos los usos, los censos son fundamentales y por eso el dolor de no tener un censo desde hace más de 3 décadas. Aquí se le pueden dar muchísimos usos a toda esta información, como le decía. Los privados y cualquier institución pública también va a poder conocer el peso de cada uno de los sectores. Algo muy importante con el cual también en el país necesitamos esa información, la productividad. El censo nos va a dar la posibilidad de tener más información para alimentar las medidas de productividad en el país y vamos a saber qué tan competitivos somos. La productividad ha sido uno de los temas álgidos en las negociaciones del salario mínimo que, por ejemplo, en diciembre pasado se llevaron a cabo y que todos los años congregan a trabajadores, empresarios y gobierno. ¿Va a ser más precisa la medición de la productividad con el censo? La productividad, sin duda alguna, es una medida que sigue los estándares de la OCDE, la metodología de la CLEMS, es un estándar internacional que acogió el país desde 2021 y al tener esta información del censo económico, como le decía hace un momento, vamos a mejorar las estimaciones macroeconómicas. Allí está el valor agregado. Uno de estos grandes indicadores es el PIB y un paso antes del PIB es el valor agregado.
Y el censo viene también a ayudarnos y a mejorar esa información del PIB y el valor agregado. Entonces, sin duda alguna, también va a refinar toda esta información que alimenta la estimación de la productividad. Las metodologías no cambian, pero las fuentes se actualizan. Y tener un atraso de más de 3 décadas, pues sin duda alguna, esto nos va a permitir tener ya información real de lo que estamos viviendo en la economía actualmente. Bueno, precisamente una de las investigaciones estadísticas más importantes del DANE tiene que ver con la medición del costo de vida, el famoso IPC, índice de precios al consumidor. Mucha gente se pregunta, ¿cómo mide el DANE eso? A veces la gente va al supermercado y ve que, por el contrario, el costo de los productos, especialmente de los alimentos, pues no baja o por el contrario sube mucho. Entonces, pero el DANE saca recientemente un informe en el que dice que la inflación tiende a disminuir. ¿Cómo mide el DANE la inflación y qué tan confiable es esa información? Bien, es bastante confiable. Recordemos que este es uno de los operativos que más años tiene en la entidad y por esto ya es una cifra que es bastante madura. O sea, ¿se le puede creer al DANE? Se le puede creer sin ningún problema. Con el costo de vida. Recordemos que quedó en 5.20. 5.20 es positivo, es decir, está creciendo. Hay inflación. Hay inflación que está en números positivos. Lo que pasa es que pues ya el país viene una senda decreciente desde unos niveles que alcanzó por encima del 13% cuando crecía muchísimo más rápido y ahora está creciendo al 5%. Entonces no es que esté en negativo, lo que pasa es que está ya creciendo a un ritmo mucho más lento, pero sigue creciendo. Entonces lo que nosotros estamos reportando, y pues primero esto es muy importante, que la gente sepa leer las cifras, es que todavía estamos viendo un cambio o una variación positiva. Los precios todavía están creciendo, lo que pasa es que es a un ritmo ya no tan rápido como lo vimos hace un par de años. Sí, porque la pregunta que siempre se hace el ciudadano de a pie es ¿dónde merca el DANE? Claro, esa pregunta fíjese que a mí ya casi no me la han hecho. Ya no. Muy pocas veces me han hecho esa pregunta porque realmente lo que estamos viendo es un reflejo de lo que tenemos. Para hacer la medición del IPC nosotros medimos 422 bienes y servicios a lo largo y ancho del país y allí eso también es muy importante, es de 5.20 es a nivel nacional. ¿La canasta ha aumentado últimamente en los últimos años? No, nosotros hicimos una revisión de la canasta con, de nuevo, todos los operativos en el DANE están interconectados, la encuesta nacional de presupuesto de los hogares y con la información que nosotros recogemos también a partir de la GIH, allí es donde se ve ese cambio en las canastas. Esas últimas actualizaciones de la encuesta nacional de presupuesto de los hogares y de la GIH se hicieron en el 20 y en el 21 y es la última actualización que tenemos. Haremos de nuevo, sin duda alguna, unas actualizaciones de estos operativos, pero ellos llevan unos ciclos y es a partir de esos ciclos que se hacen esas actualizaciones. Como la tecnología avanza y como los hábitos de consumo cambian, ¿qué gastos, digamos, dentro de la canasta familiar usted ve que han comenzado a aparecer y a ganar peso dentro de la medición del costo de vida? Bien, pues empiezan a verse también esos cambios en la estructura y eso solo los podemos saber cuando hagamos otra vez la reevaluación de toda esta metodología o esa canasta, precisamente esos pesos que hay de cada uno de estos bienes. Pero le pongo un ejemplo, directora, el tema de las mascotas, uno ve que la gente gasta cada vez más en mascotas y que aparecen muchos negocios y mucha más oferta de productos y servicios para mascotas. ¿Ese tipo de gastos están ganando peso a la hora de medir el índice de precios? Claro, cuando nos comparamos con el pasado, hace 10, 15 años, sin duda alguna, pues estos son elementos que comienzan a aparecer. O los cambios tecnológicos también empezamos a notarlos aún más en las canastas de consumo de los colombianos. Hace 20 años, pues la gente no tenía unos planes de datos, no compraba internet y algo muy interesante, los gastos que están haciendo los colombianos también de estas compras en línea. Y de estas compras en línea en particular los juegos de azar en línea. Entonces son cosas que evidentemente, pues la tecnología no existía antes, pero no es solo la tecnología, sino cuánto se va difundiendo esa tecnología en lo que nosotros vamos haciendo en nuestro quehacer diario. Entonces vemos que cosas como estas van generando más y más y más peso entre lo que están haciendo. ¿El DANE investiga en qué se gastan la plata los colombianos?
Claro, precisamente para tener estas canastas de consumo es exactamente eso. ¿Y ver qué es qué lo se que está más gastando. genera gasto en los hogares? Seguimos siendo 2 o 3 cosas. Seguimos siendo un país donde no tenemos muchos recursos del grueso de la población. Entonces, el grueso de la población sigue gastando mucho en cosas muy básicas, alimentos. Alimentos y bebidas no alcohólicas siguen siendo lo que tienen mayor peso entre las canastas de consumo de los colombianos. Vestuario sigue siendo otra de ellas, entonces son consumos muy básicos que reflejan todavía el nivel de desarrollo del país, en el cual pues, la gente necesita gastar sobre cosas muy básicas que es alimentación y vestuario. Pues recientemente también con las discusiones del salario mínimo surgían algunas dudas sobre, por ejemplo, cómo mide el DANE el crecimiento de algunos sectores, ya no del IPC, sino de la otra investigación que tienen ustedes, mensual índice de seguimiento de la economía. ¿Qué respondería usted a esas dudas en torno a cómo se mide el crecimiento de la economía en Colombia? Bien, el crecimiento de la economía es el crecimiento del famoso PIB. Tenemos estas mediciones mensuales, que es el índice de seguimiento de la economía, que es una medición que es mucho más aproximada. El PIB es mucho más detallado y nos da mejor detalle, y esa es la que llevamos precisamente a la mesa de concertación y la que casi siempre estamos explicando. Pero el ICE nos sirve para ir viendo qué está pasando mes a mes, precisamente porque queremos dar más información con más oportunidad para que la gente pueda seguir viendo cómo va la economía y no tener que esperar al informe trimestral, porque el PIB solamente se produce en trimestral, semestral y anual. El ICE nos da la oportunidad de verlo mensualmente, y de hecho pues esto es un producto que la gente ha agradecido bastante porque le permite hacer ese seguimiento mensual. Entonces, en realidad, para que veamos bien lo que está pasando en la economía, es mejor que revisemos el PIB. Puede ser el PIB trimestral o semestral o anual para ver esa variación. Tuvimos unas conversaciones muy profundas con muchos de los sectores. También hicimos esa mesa técnica en la que invitamos a Andy, a NID, y fueron otras entidades también que nos acompañaron, y pues pudieron darse cuenta de que nuestras metodologías no han cambiado, de que lo que estamos haciendo es lo mismo que estamos haciendo siempre en la producción de la estimación del PIB, pero también que ellos son nuestras fuentes primarias. Y por eso la construcción de estadísticas siempre es un ejercicio conjunto. El DANE no puede producir una sola cifra sin que la ciudadanía le colabore, bien sea el empresariado, los industriales, todo el sector agropecuario, las personas, o como ya lo estamos haciendo ahora en la medición de todos los temas ambientales. Entonces siempre necesitamos de la colaboración de toda la ciudadanía para que podamos acopiar la información de calidad y producir las cifras con las que todos tomamos decisiones. Precisamente algunas de las cifras que recientemente el DANE ha publicado tienen que ver con que la inflación se ha venido reduciendo de dos dígitos, como estaba hace algo más de un año, a 5.2%, todavía hay inflación, pero tiende a reducirse. El desempleo, que está incluso, ha llegado a estar por debajo del 9% en un solo dígito. Se dice también, con base en estadísticas del DANE, que más de 1 millón de personas han salido de la pobreza. Con esas cifras que arroja el DANE, yo quiero preguntarle ya para terminar, ¿la economía del país cómo va? Bien, la economía del país está creciendo. Tuvimos también un 2023 con un crecimiento justo apenas por encima del 0%. Vimos en el 2024 que ya empezamos a tener unos crecimientos ya por encima de ellos, ya hasta de 2 puntos. Y tenemos allí pues unos dinamismos importantes. El sector agropecuario ha tenido unos crecimientos de 2 dígitos, de 10, 11%, dependiendo del periodo que estemos midiendo. Vemos que la industria también pasó del 2023 de tener todos los sectores en negativo a ya tener la mitad de los sectores en positivo. Tenemos un sector que está también jalonando, que es el de infraestructura y obras civiles, que está teniendo ya crecimientos en positivo. Otros en negativo, como minería. Minería a lo largo del 2024 tuvo unos crecimientos muy bajos, o en negativo también. Pues tenemos allí estos movimientos en los distintos sectores. Si yo le preguntara a usted, como directora del DANE, si el año 2025 va a ser el año de la reactivación de la economía, ¿usted qué opinaría? Bien, en el DANE no podemos hacer proyecciones, nosotros nos dedicamos a la recolección estadística, pero estamos viendo ya lo que están sacando todos los otros actores que sí lo hacen. Banco de la República, Ministerio de Hacienda, BID, Fondo Monetario, están ya haciendo sus pronósticos para lo que está este año y están haciendo correcciones un poquito hacia arriba.
Entonces había algo más de pesimismo hacia finales del año pasado frente a lo que iba a suceder en el 2025 y lo que estamos viendo es que los analistas están subiendo, no mucho, pero están subiendo un poco estas predicciones. Pues muy bien, doctora Piedad Urdinola, directora del DANE, muchas gracias por compartir este espacio de economía y bolsillo. Hoy abundante información para otros programas como este, así que está siempre bienvenida aquí y está invitada a un nuevo programa más adelante porque el DANE tiene mucho que contar. Muchísimas gracias, Juan Armando, por la invitación y aquí estaremos cuando nos llamen. Y a ustedes los invitamos a seguir y a compartir todos los espacios de Tercer Canal. Muchas gracias.